Mi nombre es Alberto, profesor de geometría, y vamos a dar inicio a la clase. El capítulo que corresponde esta semana es segmentos y ángulos. Para ello vamos a hacer un pequeño bosquejo teórico, así simple, rápido, sencillo, para luego pasar a los ejercicios que ustedes tienen en su libro, ¿no? Entonces, coloquemos acá, a ver, rápidamente, el tema, el título, vamos a decir acá, el capítulo de segmentos. ¿Está bien? Rápidamente indicamos acá el tema. Muy bien, el segmento es la porción de recta limitada entre dos puntos a los cuales se les denomina extremos. Esa sería la definición. Repito, el segmento es la porción de recta limitada entre dos puntos a los cuales se le denomina extremos. Entonces, acá vamos a indicar, a ver, los puntos A y B y C sobre una recta, ¿correcto? Vamos a indicar acá, fíjense ustedes, el gráfico tiene que reflejar la magnitud del segmento. Entonces yo digo, del gráfico, la medida del segmento AB es mayor que la medida del segmento BC. Así lo denoto, ¿no? Vamos a representar el segmento suma. En este caso, ¿cómo representa el segmento suma? La medida del segmento AC lo represento como la suma de la medida del segmento AB más la medida del segmento BC. Ese sería el segmento suma. El segmento resta. A ver, por acá vamos a indicar que la medida del segmento AD yo lo puedo representar como la diferencia de la medida del segmento total AC menos la medida del segmento parcial BC. Ajá, listo, ahí está. Luego podemos nosotros hablar de punto medio de un segmento. Acá lo podemos indicar. Punto medio de un segmento. Eso, a ver, lo voy a indicar por acá. Rápidamente, solamente para hacer un bosquejo referente a lo que ya anteriormente se ha visto. Acá digo punto medio de un segmento. Podemos definirlo o podemos mencionar, ¿no?, de que es el punto que pertenece al segmento el cual determina dos segmentos congruentes. Entonces acá, por ejemplo, vamos a indicarlo, ¿no?, el punto medio de un segmento. Vamos a indicar el segmento, ¿okay?, rápidamente. Y vamos a indicar su punto medio. Su punto medio es el punto que pertenece al segmento y determina dos segmentos de igual medida o congruentes. Para este caso, estás observando que el punto M pertenece al segmento D. Además, determina dos segmentos de igual medida o congruentes, ¿no?, tal como aparece en la pizarra. ¿Correcto? Entonces, acá decimos, podemos indicarlo,
M punto medio de AB. ¿No? M punto medio del segmento AB. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, el punto medio de un segmento es un punto que pertenece al segmento tal que determina dos segmentos congruentes, ¿no? Acá vamos a ver, sigamos. Vamos a ver lo que es relación de segmentos. Estamos leyendo un poquito. Decimos relación de segmentos. En este caso, vamos a indicar a manera de ejemplo, que por ejemplo tenemos un segmento donde nos dice que se determina cada dos segmentos que son proporcionales, ¿no? Ponte a 5 y 2, ¿no? O 5 y 2, y a ver, acá decimos sí, AB entre ABC en este caso, son proporcionales, por ejemplo, a 5 y 3, ¿no? 5 y 3. Entonces, nosotros colocaremos de que AB y BC así, ¿no? Entonces, eso lo vemos acá en el gráfico, ¿no? A ver. Acá decimos entonces, este es un 5K y este es un 3K. Ahí ya. A eso conocemos con el nombre de relación de segmentos. Nos dice AB y BC, medida del segmento AB es a medida del segmento BC como 5 es a 3. O también nos pueden decir que los segmentos AB y BC son proporcionales a 5 y 3, ¿no? Eso es lo que también nos puede decir que es el equivalente a lo mismo. ¿Correcto? Ajá. Tal como se muestra en el gráfico. ¿Listo, muchachos? Bien. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ver el tema de ángulos. A ver. El tema de ángulos, muchachos. A ver, rápidamente un espejo teórico también.
Vamos a colocar acá ángulos. Ahora rapidito un bosquejo teórico para ya pasar a los ejercicios, ¿correcto? Entonces decimos acá ángulos. ¿Cómo definimos el ángulo? Bueno, el ángulo está definido como la figura geométrica formada por la reunión de dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. ¿No? Ahí está. El ángulo está definido como la figura geométrica formada por el conjunto de puntos pertenecientes a dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. ¿Correcto? Los elementos del ángulo son los lados, o el vértice en este caso, vértice del origen común, el vértice en primer lugar, que es el origen común. Correcto, acá vamos a indicar. El punto es el vértice. Los lados, que son los rayos OA y OB. Y la medida del ángulo, ¿no? En este caso, que sería alfa. Obviamente nosotros vamos a trabajar, ¿no? Acá decimos medida del ángulo AOB. Ajá. Vamos a trabajar en el sistema de medida angular sexagesimal. ¿Correcto? Bien. Eso sería referente a lo que es definición de ángulo. Vamos a ver algunas equivalencias, ¿no? En primer lugar tenemos, a ver por acá. A ver por acá, vamos a ver algunas equivalencias, muchachos. Lo que considera primero, a ver, equivalencias. Primero arranquemos con el ángulo agudo. Cuya medida está comprendida entre C y 9. Acá decimos ángulo agudo. ¿No? Acá indicamos entonces que la medida del ángulo agudo es menor que 90, mayor que 0. ¿No? Luego tenemos ángulo recto. Acá vamos a indicar esto. Ángulo recto. Cuya medida es específicamente 90 grados, ¿no?
Entonces acá decimos medida del ángulo recto. Es igual a 90. Acá tenemos medida del ángulo obtuso. A ver. Fíjate. He hecho el con. Ajá. Y acá tenemos ángulo obtuso. Ajá. Ahí está. Y acá tenemos ajá. Y acá decimos medida del ángulo obtuso. ¿Listo? Bien, y acá vamos a decir ángulo convexo. Cuya medida está comprendida entre 0 y 180. ¿No? Vamos a colocar que la medida del ángulo convexo, la medida del ángulo convexo, ¿no? Está comprendido entre 180 y 0. Con esto podemos afirmar que tanto el ángulo agudo es convexo, el ángulo recto es convexo y el ángulo obtuso es convexo. ¿Correcto? Esa sería según la clasificación, según la medida del ángulo. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver algunas características. Lo vamos a hacer rápidamente. A ver. Esto ya está. A ver.
rápidamente vamos a ver por ejemplo, qué cosa vendría a ser la bisectriz de un ángulo, ¿no? Vamos a ver cómo definimos la bisectriz de un ángulo. Podemos indicar acá. A ver. Bisectriz de un ángulo. Ajá. Entonces, la bisectriz de un ángulo está definido como el rayo cuyo origen está en el vértice, el cual pertenece a la región angular, de tal manera que determina dos ángulos congruentes, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a decir OM es bisectriz del ángulo OB. Fíjate. Eso vendría a ser lo que es bisectriz, ¿no? Creo que lo podemos captar fácilmente. Esto es con respecto a bisectriz humana. Luego vamos a ver ángulos adyacentes. A ver, ¿qué cosas son ángulos adyacentes? ¿No? Entonces acá lo indicamos. Ángulos adyacentes se refiere a dos ángulos, ¿no? Los cuales poseen el vértice y un ángulo y un lado común, los cuales se encuentran uno a continuación del otro, en un mismo sentido. Ahí está, ángulos adyacentes. Entonces, acá decimos, por ejemplo, ajá, por ejemplo, ahí tenemos el ángulo AOB y el ángulo BOC. Son adyacentes, ¿no? Las medidas de los ángulos podrían ser alfa y teta respectivamente, ¿no? Ángulos adyacentes son dos ángulos que poseen el mismo origen o mismo vértice y se encuentra uno a continuación del otro, ¿no? Entonces, AOB y BOC son ángulos adyacentes, ¿no? Cuyas medidas son alfa y teta. Acá vamos a ver ángulos consecutivos. A ver. Aquellos que se encuentran dos o más ángulos, puede ser, ¿no? Acá vamos a indicar dos o más ángulos que se encuentran uno a continuación del otro. O sea, los ángulos consecutivos, los ángulos adyacentes son consecutivos. Sí. Eso es lo que podemos afirmar, ¿no? Acá decimos ángulos consecutivos por si acaso. Se refiere a ángulos consecutivos a dos o más ángulos que se encuentran uno a continuación del otro, ¿no? ¿Por qué?
¿Ah? Ahí tenemos, por ejemplo, los ángulos. Podemos decir A o B, B o C y C o D. Son consecutivos. ¿No? Luego vamos a ver lo que es ángulos opuestos por el vértice. A ver, ¿cómo es eso? Rapidito, nomás al toque. Le decimos ángulos opuestos por el vértice. Vamos a mencionar acá. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y los lados de uno de ellos resulta ser la prolongación de los lados del otro. Los ángulos AOB y COD son opuestos por el vértice. Obviamente van a tener igual medida, ¿no? Acá podemos colocar alfa igual a 10. ¿Correcto? Eso sería referente a los ángulos opuestos por el vértice. ¿No? Ya sabemos que son consecutivos, que son adyacentes. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Correcto, hasta ahí, muchachos. Y vamos a ver ahorita lo que es complemento y suplemento. A ver. Vamos a ver. Acá vamos a indicar qué significan ángulos complementarios. A ver, acá lo vamos a indicar. Ángulos complementarios se refiere a dos ángulos cuya suma de sus medidas es 90. ¿No? Vamos a ver qué significan ángulos suplementarios acá. ¿Correcto? Acá entonces decimos ángulos complementarios.
Y acá tenemos ángulos suplementarios. Bien, ángulo complementario se refiere a dos ángulos, cuidado con ello, cuya suma de sus medidas es 90. Démonos cuenta, según la definición, que no existe el ángulo de 0 grados, que también en un tiempo atrás le llamaban nulo. No existe ese angulito, tampoco existe el ángulo de 180 grados, que en un momento dado le llamaban llano. Bueno, en este caso vamos a decir que no tiene sentido, ¿no? Según la geometría moderna. Da la definición, ¿no? Entonces, repito, ángulos complementarios se refiere a dos ángulos cuya suma de sus medidas es 90. Entonces decimos el ángulo AOB y el ángulo MQN son complementarios, ¿no? Acá colocamos si ángulo AOB y ángulo MQN son complementarios, Ahora rapidito, vamos a decir, entonces, acá, entonces, alfa más beta es 90. Y acá se habla del complemento, o medida del complemento, ¿no? Por ejemplo, esta suma es 90. AOB y MQN son complementarios, la suma de sus medidas es 90. A veces se habla con el complemento de la medida, complemento de alfa es igual a 90 menos alfa, lo que le falta, y esto es igual a beta, ¿no? O también puede decir complemento de beta es 90 menos beta, y esto es igual a alfa, ¿no? Muy bien, en ángulos suplementarios va a ocurrir lo mismo, pero con la suma sea 180, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea alfa y esto sea teta. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿No? Si el ángulo AOB y ángulo PQR son suplementarios, vamos a decir, son suplementarios. También se refiere a dos ángulos cuya suma de sus medidas es 180, ¿no? O sea, acá decimos entonces alfa más teta es igual a 180. Y de acá hablamos del suplemento o medida del suplemento de un ángulo. En este caso, suplemento de alfa es 180 menos alfa. Y esto va a ser igual a teta. Y acá suplemento de teta. Bueno, a veces aparece así, ¿no? Le ponen, tal como estoy colocando con paréntesis. Y esto es igual a 180 menos teta. Y esto va a ser igual a alfa. ¿Correcto? Estamos haciendo, repito, un bosquejo teórico. Y por acá vamos a ver algunas definiciones.
dado que no existe el ángulo nulo, ni el ángulo de 180, ni el ángulo de 360. Entonces, por acá, por ejemplo, zanjamos eso con las definiciones. Sabes que una definición se acepta por convención. Entonces, acá, por ejemplo, alfa, beta y teta, ¿no? Es 180. Claro, porque el ángulo nulo no existe, el ángulo de 180 grados tampoco existe. Tampoco existe el ángulo de 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, así como estamos viendo esto, definición, acá también vamos a ver otra definición. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, en la definición que tenemos, alfa, beta y teta suman 180. A ver, acá decimos omega, delta, gamma y rho. La suma es 360. También es una definición. Acá entonces decimos omega más delta más gamma más rho 360. ¿No? Bien, y de esa manera, muchachos, hemos visto un bosquejo teórico del capítulo de segmentos y ángulos. ¿De acuerdo? Prácticamente hemos visto toda la teoría. Bien, y ahora sí vamos a ver los problemitas. A ver, por acá creo que podemos hacer. Podemos comenzar con la resolución de algunos problemitas. A ver. Problema 1. Vamos a la lectura. A ver qué es lo que nos dice. A ver qué tenemos por acá. A ver, sobre una recta se tienen los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, ¿no? Y nos dan un par de datos. A ver, muchachos. Eso lo vamos a indicar rápidamente. Por acá. ¿No? Ajá. A ver, ahí está. Me piden calcular el valor de CD, ¿no? En este caso, esto sería la incógnita. Pero también me da un dato, ¿no? ¿Cuál es el dato? Vamos a decir acá datos. ¿Cuáles serían los datos, muchachos? AB por BC. AB por BC igual a 96. Además, nos dice que AB entre 2
BC entre 3 y CD entre 5. ¿No? ¿Esto cómo se lee? Que AB, BC y CD son proporcionales a 2, 3 y 5. Entonces, a ver, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Acá lo igualo a una constante. Entonces, cuando igualo estos dos, el 2 pasa a multiplicar y AB me queda 2K. Igualo estos dos y me queda que BC es igual a 3K. Y finalmente, CD me queda 5K. Entonces, si yo voy acá al gráfico, coloco 2K, 3K y 5K. ¿De acuerdo? Eso sería entonces la interpretación del problema. Ahora me voy al dato. Voy a decir luego que tengo que AB por BC igual a 96. Acá digo AB por BC igual a 96. Bueno, puedo reemplazar. Esto sería 2K. Acá sería 3K. Y esto es 96. Muchachos, acá hay 6. Con este 6 me queda 16. Y acá sería K cuadrado. ¿No? Donde el valor de K me va a resultar ser 4. Acá digo entonces, el X, ¿quién es? CD. El X es 5K. ¿Que será cuánto? 5 por 4. ¿Cuánto quedó el X, muchachos? Nos quedó 20. Y esa sería la respuesta del primer ejercicio. A ver, ¿correcto? Me parece que la alternativa es tal vez, ¿no? A ver, ustedes me cotejan si todo está conforme, todo está correcto. Me pueden responder vía chat si está bien la resolución del problema número 1. A ver, me pueden escribir vía chat. Luego de haber hecho un bosquejo teórico. A ver, Riardo, Rioja, ¿todo bien? Farfán, Aliaga, ¿todo bien? Perfecto, muchas gracias. A ver, todos los demás que me dicen. Katy Cruz Basilio, muchas gracias, todo chévere. Gracie, muy bien. Macharé, perfecto. Talia, Taipe, perfecto, muy bien. Alondra, muy bien. Bien, de esa manera, fíjate, hemos resuelto el ejercicio. Karim, Jocelyn, muy bien, gracias. Entonces, hasta acá todo conforme con respecto a la solución del problema y con respecto a la parte teórica, que hemos hecho un bosquejo referente a lo que es ángulos y segmentos. ¿Correcto, muchachos? Vamos con el ejercicio 2. A ver, hemos hecho un bosquejo teórico y vamos a ver el ejercicio número 2. Yo supongo que esta parte ya está, podemos borrarla. Fíjate las definiciones, conceptos que hemos visto referente a lo que es segmentos de ángulos. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces vamos a borrar esto.
Muy bien, jóvenes, vamos al ejercicio número 2. A ver qué es lo que nos dice el ejercicio número 2. Ajá. En este caso vamos a plantearlo. Fíjate, es algo parecido al problema número 1. Pero mira, hay una diferencia en este caso con lo que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, acá, cuando son, ¿no? Acá A, B, B, C y C, D son proporcionales a 2, 3 y 5. Esta es la forma. O son entre sí como los números 2, 3 y 5, que significa, luego es una constante K, el 2 pasa a multiplicar, el 3 pasa a multiplicar, el 5 pasa a multiplicar, y así es donde obtienes esto, ¿no? ¿Correcto? Cada uno de ellos. En el otro ejercicio es un poquito al revés. A ver. Acá tenemos los segmentos. A ver. Vamos a ver cuáles son los datos. A ver, a ver, a ver. Acá vamos a decir el punto A, punto B, el punto C y el punto D. Vamos a identificar la incógnita, ¿cuál es? Nos dice que es BD. BD es la incógnita. A esto le vamos a llamar X. Otra cosa más nos dice que todo esto es 52. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más tenemos? Ahora nos dan esto. A ver, chequea. El dato es que 2AB, 2AB es igual a 3BC, ¿no? Y también a 4CD. Eso es lo que nos dice. Entonces tú vas a multiplicar, ¿cómo le llaman? El máximo común divisor, ¿no? Que sería entre 2, 3 y 4. La sacas mitad, me queda 2, 3, 1, mitad, 1, 3, 1, tercia, 1, 1, 1. El máximo común divisor en este caso es, ¿no? O mínimo común múltiplo, ¿no? Esto es igual, esto es lo que vamos a hacer, a ver, ojo, esto sería igual a, ahora vamos a decir que sea 2 por 2, 4 por 3, 2, 12K. ¿De acuerdo? Ahí está, mediante esto que le hemos hecho, ¿no? Correcto, ¿y esto es para qué? Para poder colocar, a diferencia de qué. A diferencia de quién, de esto, ¿no? Mira, le ponemos un K, y acá le igualamos mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, y acá el AB, ¿cuánto te queda el AB tigrillo? El 2 pasa a dividir y me queda 6K. ¿Qué más? Acá BC, el 3 pasa a dividir, y el BC me queda 4K. Y luego que tenemos el CD, el 4 pasa a dividir y me queda 3K. Entonces esto que está acá, lo voy a indicar acá, porque es 6K, acá es 4K, y acá es 3K. ¿De acuerdo? Bien, es importante hacer una adecuada interpretación del problema. Una vez que tenemos eso, vamos a decir del gráfico. A ver, el gráfico tenemos que todo AD, ¿no? AD
¿Cuánto sería? 6 más 4, 10 más 3, 13. 13K es igual a 52. ¿Correcto? Entonces de acá yo tengo que el K vale 4. Como K vale 4, a ver, el X va a ser igual a 7K, que será igual a 7 por 4. Y 7 por 4 me queda el X, que es 28. Y esa sería la respuesta del ejercicio, que por acá sale, me parece que sale la C, casa. Listo, ahí está. Esa sería la solución del ejercicio número 2. A ver, ustedes me responden qué les pareció la solución, si es correcta o no. A ver, por favor, tigrillos, vía chat. Ustedes me pueden dar su respuesta. A ver qué me dicen todos los tigrillos y tigrillas que están en clase. Si se entendió, si es correcto. A ver, mi estimado Hugo Estrada, muy bien, gracias. Ricardo Rioja. Ajá. Yajaira Casaverde, chévere. Marjorie, ay, Marjorie, te estaba extrañando. De Farfán Aliaga, muy bien, todo correcto. Entonces ya saben más o menos, Karim Jocelyn. Gracie, muy bien. Ya saben cómo plantear el problema. Mira, los datos estamos colocando con plumón azul y la solución lo estamos colocando con plumón rojo para que se visualice. ¿Correcto? Bien, nos vamos al ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 es un poquito del orden algebraico. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y nos dice que la orden mide 10, que se dé en incógnita X. Ajá, listo. Y el valor de BC no nos da, vamos a llamar una variable cualquiera, un valor A. ¿No? Nos piden hallar X. Y también nos dan un dato. ¿Cuál es el dato? El dato es de que AB por BD va a ser igual a C por CD. Ya está. Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer es simplemente, ¿no?, reemplazar. ¿El AB cuánto es? 10. A ver, ojo. El AB es 10. ¿El BD cuánto es? No me vas a decir AX, ni X por... No, es A más X, porque si esto es 3 y esto es 4, todo esto no es 3 por 4, no es 3 más 4. O sea que acá debe ser A más X. Lo mismo, AC ¿cuánto es? AC es 10 más A. Y CD es X. Muchachos, no me queda otra cosa que ejecutar. ¿Cuánto es 10 por A? 10A. 10 por X, 10X. Acá, 10 por X, 10X. Más A por X, X por A por X. ¿Correcto? Bien, acá hay una situación. A ver, mira, esto se cancela. Y me queda, puedo ponerlo así, 10 por A igual A por X. Como esto está multiplicando, pasa a dividir, se cancela y me queda X igual a 10, que es lo mismo que X igual a 10.
Correcto, y la respuesta en este ejercicio sale la A. A ver, conforme, muchachos. Solamente era cuestión de reemplazar y operar. A ver qué me dicen, jóvenes, ¿todo conforme hasta ahí o no? A ver, tigrillos, era cuestión de reemplazo algebraico, ¿no? A ver, Ricardo Rioja, todo conforme, chévere. Marjorie, muy bien, Marjorie, gracias, todo conforme. Geraldine, sí, chévere, está correcto. ¿Quién más? Todos conformes, solamente hemos... Katia Cruz, muy bien, gracias Katia. Y Gracie, chévere, todo claro, me dice. Muy bien. Talia Taipe también, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, pueden ir anotando. Procedemos a pasar al siguiente ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio, tigrillos. Vamos a ver el ejercicio número 4. Vamos al ejercicio 4. A ver, ustedes paralelamente tienen que estar con su cuadernillo de ejercicios. En mis tiempos le llamaban blog, ¿no? Bueno, aquellos tiempos. Aquellos tiempos gloriosos que no volverán. Ay. A ver, vamos a ver cómo sería esto. Acá nos dice MNPQ. A ver, MNPQ. Ajá, listo. Vamos a indicar. A ver, acá hay una relación de 1 a 3, ¿no? ¿Qué tal? Puedo colocar acá K y acá 3K. Ahí está. Y la incógnita es esto, mira. Es la incógnita. Ya coloqué esta relación de 1 a 3. No, PQ es igual a 3NP. Entonces, ¿tú qué haces? Lo que vas a hacer es, a esto le llamo K. El PQ será 3K, ¿no? Listo. Conforme hasta ahí, ¿no? Ahora, me está dando una relación. Vamos a ver. Esta relación que me dio, ya la aproveché, ¿no? Ahora me da otra relación. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. La otra relación la voy a dibujar por acá. Me dice que 3 por MN más, ¿qué más? MQ es igual a 8. 3 por MN es igual a MQ por 8. Vamos a reemplazar, a ver muchachos, ustedes me ayudan. Para eso vamos a emplear suma y diferencia secreta. ¿Cuánto es MN? Ajá. MN lo puedo expresar como la diferencia de X menos, o sea, todo esto menos esto, que sería X menos K. A ver, ¿todos de acuerdo hasta ahí? Más MQ. Pero MQ será
esto más esto, que sería X más 3K. A ver, ¿estamos de acuerdo o no? Listo. Y todo esto es 8. Bien, procedemos a operar. Hay que tener cuidado. A ver, 3 que multiplica X, 3X menos 3 que multiplica acá, que sería 3K. Y acá sería X más... Y esto va a ser igual a... Ahí está. ¿Qué pasó con esto? Mira, se va a cancelar. Y me queda X, 3X más X, 4X igual a 8. Y el X finalmente nos queda 2. Si nosotros revisamos la respuesta, sale la alternativa A nuevamente, ¿no? A ver, ¿qué dices tú? Conforme. A ver, muchachos. ¿Qué dicen los tigrillos? Todo conforme. A ver, muy bien. Marjorie Velázquez, muchas gracias. Abigail Paita, chévere. Todo claro, chévere. Ahí está. Katia Cruz, perfecto. Ricardo, ni hablar. Muy bien, yo creo que así estamos yendo paso a paso, didácticamente. Y acá nos vamos al problema número 5. A ver, ¿estamos listos? Ya terminamos de copiar esto. Ahí tenemos los 4 primeros ejercicios, muchachos. Bien, muchachos. Entonces, vamos rápidamente a la resolución del ejercicio número 5. Bien, en este caso, respetando la figura que es el gráfico, lo demás me parece que se traslada a una cuestión de operación, ¿no? Teniendo cuidado, evidentemente, ¿no? Vamos a ver por acá. A ver qué nos dice A, B, C, D, E. Ya. A ver, vamos a ver cómo planteamos. El ejercicio número 5. Ahí está. Lo dice: sobre una recta se tienen los puntos colineales y consecutivos. A ver, ¿qué es lo que nos piden? A ver, acá vamos a indicar, calcular. ¿Qué cosa? AD menos BE. ¿No? Eso es lo que nos piden calcular. Teniendo en cuenta que AD es mayor que BE. AD es mayor que BE. ¿No? Ajá. Bien, los datos que nos dan, ¿cuáles son? Acá decimos datos.
Uno de ellos, ¿cuál es? Que AD por BE, AD por BE es ¿cuánto? Es 80. Esta es expresión 1. Y otro dato es de que la suma de estos segmentos AC más Q más BC más Q más CD más Q más CE. Esto es 18. Y esto es expresión 2. Bien, lo que tenemos que hacer es observar cuidadosamente. ¿Ya? Entonces, manos a la obra. A ver, chequea. Voy a trabajar con esta expresión. Digo, de la expresión 2. Yo me doy cuenta, ¿no? Observando, que, a ver. AC más CD. Son estos dos. AC, CD. A ver, dime tú. AC más CD. AC más CD, sí. Lo puedo reemplazar por AD. Entonces, yo digo, este es AD. Ya estos dos ya no los voy a indicar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo su equivalente. Luego, ¿qué sigue? Más, ¿qué cosa? BC, vamos a ponerlo acá un cuadradito. ¿Más quién? Más CE. Mira, BC más CE. Sería BC más CE. Ah, es todo esto. En vez de ello, yo voy a colocar BE. Cuadradito. Y todo esto es 18. Y esta expresión que he obtenido, vamos a decir que sea expresión 3. Entonces, ahora yo digo lo siguiente. De 1 y 3. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tigrillos? Bueno, el producto de dos cantidades es 80. ADBE es 80. Y su suma es 18. Ay. Además, tengo en cuenta que AD es más grande que BE. Repito. El producto de dos cantidades es 80. Y la suma de esas cantidades es 18. Bueno, tú puedes fácilmente, ¿no? Colocar acá, reemplazar uno en la otra, ¿no? Pero podemos hacer una solución un poco aritmética, ¿no? De esto que está acá, con esto que está acá. Dos cantidades cuya suma es 18, dos cantidades positivas. Y su producto es 80. ¡Ah, caramba! Entonces yo digo, siendo AD más grande que BE, los que cumplen son 10 y 8. 10 y 8. ¿Cierto? ¿No? 10 y 8. Ahora dice, profe, pero si no me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? Bueno, tú reemplazas uno en la otra. Uno en el otro, ¿no? Por ejemplo, tú dices, el BE es 18 menos AD. Lo reemplazas acá. AD por 18 menos AD igual 80. Y te sale una cuadrática. Pero ahí tú puedes componiendo, ya te puedes dar cuenta. AD, ¿cuánto es? A ver. AD es 10. Y BE es 8. Ya está. ¿Cumple o no cumple? Claro, mira. La suma, ¿cuánto es? 18. ¿Y el producto cuánto es? 10 por 8, 80. Perfecto. Ahora lo que nos piden es AD menos BE. Y la diferencia nos va a dar ¿cuánto? 2. Que era justamente lo que nos pedían. ¿No? Y la respuesta sale la B de bueno, ¿no?
Sale la... ¿Listo, muchachos? A ver qué me dicen del ejercicio número 5. A ver, por ahí me pueden dar algún alcance. ¿Se entendió la solución del ejercicio 5? A ver, tigrillos, todos conformes. Geraldine, bravo. Muy bien. Geraldini. Ajá. ¿Qué me dice Ricardo Rioja? Quedó claro, chévere. ¿Qué más? A ver, algún tigrillo más por ahí. Todo conforme. ¿Se entendió la solución? Ajá. Rocío Marcos. Gracias, Rocío. Chévere. En la 14 faltan datos, me dice. Uy, ay, ay, ¿qué te diré? No lo he visto. No la tengo, la 14 ahorita acá. No la tengo. Malo, malo. Bueno. A ver, vamos con el problema 6. A ver. Problemita 6, tigrillos. Listo. A ver, vamos con el problemita número 6. El ejercicio 6, a ver, vamos a plantear. Tenemos esto. Sí. A. Sí. 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 ¿No? Vamos a colocar los datos. Y vamos a colocar la incógnita. La incógnita sería esto. ¿De acuerdo? Y los datos, vamos a colocarlos acá. Me dice 7PD. Que lo podemos poner así. Igual a 5PC. Más 2PB. Ajá. Esta expresión le llamo 1. Y también tengo un dato. 5 veces AC más 2 veces AB. Esto es igual a ¿cuánto? 14. Y esta expresión 2. Bien. Lo que vamos a hacer es, fíjate, ya tengo identificada la incógnita. Yo voy a trabajar con la expresión número 1. ¿Ok? Digo acá de la expresión 1. A ver. Ajá. Ya. Mira, de la expresión 1, yo tengo 7 veces el valor de PD. ¿No? Pero yo quiero hacer intervenir a X, entonces digo es PA más AD. PA más AD. Obviamente ya sé que esto es X, lo puedo sin intervenir. Esto será igual a 5 veces PC. Pero también es importante hacer intervenir a AC. ¿Por qué AC? Porque mira, aparece en el dato. Entonces, acá, como me dice 5PC,
PC, yo digo que es PA más AC. Ajá, listo. Más, ¿qué me queda? 2. 2 veces PB. PB es esto. Pero tengo que hacer intervenir ¿a quién? A AB. Entonces yo digo 2 veces PA más AB. Ya está. Ahora, date cuenta de lo siguiente. Hemos empezado con la expresión 1. Mira, y acá aparece 7PA, 5PA y 2PA. A ver, creo que te puedes dar cuenta. Mira, tigrillo. ¿Qué cosa? Puedes darte cuenta de que en un miembro aparece 7 veces PA y en el otro miembro aparece 5 más 2, 7. O sea, 7PA y acá 7PA se cancela. Me queda 7AD. Va a ser igual a 5AC. Claro, ¿por qué? Porque el 5PA se ha eliminado con 2 que hacen 7 y se elimina con este 7. Entonces solamente me queda 5AC más 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces AB. A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, el AD es X. Acá me queda 7X. El 5AC más 2AB, 5AC más 2AB es de la expresión 2. De la expresión 2, y eso tiene un valor numérico. Todo esto, ¿cuánto es? 14. Ahí está tigrillo. Entonces, el X, ¿cuánto me quedó? El X, que es la medida del segmento AD, resultó ser 2. Y de esa manera hemos obtenido la respuesta del ejercicio. Hemos obtenido la respuesta del ejercicio 2 que sale la... Perdón. 6 que sale la... No, nuevamente sale la... A ver, quisiera que ustedes me cotejen si está correcto eso. Si todo está conforme. A ver, los tigrillos y las tigrillas, ¿qué me dicen? ¿Estamos de acuerdo o no? Alondra, muy bien. Muy bien. Ricardo Rioja, chévere. A ver, creo que podemos aprovechar este espacio a ver, para ver el siguiente ejercicio. Nos vamos al ejercicio 7. A ver, vamos a ver, ejercicio 7, que ya es de ángulos, ¿no? A ver, vamos con la resolución del ejercicio número 7. En el ejercicio 7 es un problema de ángulos. Mira, vamos a hacerlo de cierta forma, ¿ya? Bueno, vamos a resolverlo de cierta forma. A ver, chequea por acá. Acá vamos a trazar la bisectriz
Ahí está. La bisectriz, y este ángulo es el que nos piden calcular, ¿no? A ver, chequea. ¿No? Vamos a decir que la bisectriz sea, pues, por ejemplo, OM, ¿no? De todo el ángulo, A o B. Entonces digo acá, el gráfico al dato. Pero, muchachos, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato, tigrillos? Nos dice que la medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo B o C, obviamente es mayor el ángulo A o B. ¿Esto es cuánto? Esto es 40. A ver, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? No. De repente... Creo que lo traemos un poquito más acá. Espérate. A ver, mira por acá, tigrillo. La medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo B o C igual 40. ¿Ahí te parece? ¿Correcto? Ajá, ahí está. Ahora, quiero que mires y te fijes en el gráfico. Mira lo que voy a hacer. Del gráfico al dato. Eso es lo que voy a hacer. Tú me vas a decir, ¿cómo? Ahí está, pues mira. ¿Cuánto es el ángulo A o B? A o B. Alfa más X. ¿Por qué, profe? Porque es A o M más M o B. A o B es alfa más X. Ya está. Ahora, la medida del ángulo B o C es esto. B o C, lo puedo expresar como alfa menos X. Y acá es menos, ¿ah? Alfa menos X. Y esto es 40. ¿Qué pasó acá? A ver, mira. Alfa más X, menos por más menos, alfa. Menos por menos da más. Y esto es 40. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el alfa? El alfa, tigrillo, se canceló. Ahí está, mira. El alfa se canceló. Y me queda X más X. Con lo cual el X me queda... Ahí está. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? A ver qué me dicen, tigrillos, todos conformes. A ver, ¿qué me dicen? Todo conforme por ahí. Lo que sí teníamos que hacer un buen gráfico. A ver, me contestan los tigrillos. Muy bien, todo conforme, me dice. Chévere. Correcto. A ver, creo que podemos hacer el problema 7. El 8, ya hemos hecho el 7. Creo que le vamos a quitar un poquito de tiempo para tratar de hacer el 8. Bien, una sugerencia sería que ustedes traten de hacer un gráfico de preferencia bastante grande para que
se puede entender, ¿no? Se pueda visualizar. A ver, vamos a considerar así, mira. Puede ser así. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú, tigrillo? A o B y B o C. Se traza la bisectriz del ángulo B o C. A ver. Vamos a decir que ese angulito le llamo 2 alfa. A este angulito le llamo 2 teta. Y a este angulito le llamo 2 teta. ¿Por qué? Porque OM es bisectriz del ángulo BOC. Ahora, el alumno, con toda razón, me puede decir, profe, ¿por qué le puso 2? ¿Por qué no le puso alfa? Es que, ¿sabes qué? Como van a aparecer bisectrices, yo voy a tener que dividir entre 2. Y como me incomoda trabajar con ángulos, fraccionarios, entonces yo por eso le doy una variable par. ¿Correcto? Ahora bien, de acá ya tenemos una bisectriz. OM es bisectriz del ángulo BOC. Pero ahora voy a trazar una bisectriz ¿de quién? OM, del ángulo AOM. Si la bisectriz, ahí está, mira, y lo coloco de esta manera. Entonces, lo que me piden calcular es este angulito. Ojo, que le vamos a llamar X. Pero tú vas a decir, profe, el ángulo AOM, ¿cuánto mide? El ángulo AOM mide 2 alfa más 2 teta. Si es bisectriz, esto es alfa más teta entonces. ¿Y esto cuánto es? Alfa más teta también. A ver, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Ahora veamos. ¿Cuál es el dato? El dato me dice que A o B, a ver, ya lo voy a colocar, medida del ángulo A o B, menos, le vamos a poner C por acá. A o B menos ¿quién? No, perdón, M o C. M o C. ¿Qué estoy haciendo? A ver. M o C. ¿Menos quién? A o B. ¿Cuánto es? 80. A ver, ¿cuánto es M o C? M o C es 2 teta. Menos A o B. ¿Cuánto es A o B? 2 alfa. Y este es 80. Si saco mitad, me queda teta menos alfa igual 40. Pero ¿esto qué cosa es? Dato. Le llamo expresión 1. Porque ha salido de acá, ¿no? Del dato. Ahora digo luego. ¿Cuánto sería mi incógnita? Bueno, mi incógnita es X. Puede ser alfa más teta menos 2 alfa. Alfa más teta menos 2 alfa. Repito. Mi incógnita será ¿cuánto? Alfa más teta menos 2 alfa. El X será alfa más teta menos 2 alfa. A ver, ¿correcto? ¿Y cuánto quedó esto? Bueno, si me fijo, esto me queda teta menos alfa. Ah, caramba, pero teta menos alfa lo obtuve del dato. Entonces, de la expresión 1,
el X, ¿cuánto me quedó? 40. Y esta sería la resolución del ejercicio. Que según las alternativas sale la A. Listo. Listo, muchachos. A ver qué me dicen. Todo conforme. Todo conforme. ¿Se entendió la solución? Hugo Estrada, muchas gracias por responder. Lo mismo Alondra, gracias. Ricardo Rioja, chévere. Rubí, chévere, chévere, muy bien. Marjorie, lo máximo, chévere, gracias Marjorie. Muy bien, muchachos, y no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por compartir conmigo una clasecita de segmentos y ángulos. ¿De acuerdo? Bien, no me queda nada más que despedirme, agradecerles por su participación y Dios mediante estamos la próxima clase con ustedes. ¿De acuerdo?